Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración. Es el día 707. El Salmo 37 del 5 al 6 dice: encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alma, tu justa causa como el sol del mediodía. Y este es el clamor en forma personal que clamo a mi Dios para que este mensaje y este tiempo de oración llegue al trono de tu gracia, para que tú escuches el clamor de la Iglesia Alianza en este día número 707, unidos en oración. Padre querido, escucha esta oración. Necesitamos, Señor, que reveles la verdad de tu palabra. Encomiendo, Señor, este tiempo de compartir tu palabra en tus manos. Confío en ti, que tú actuarás y harás que la justicia de por medio de tu palabra resplandezca como el alba, y tu justa causa que está expuesta en tu palabra sea dada a conocer como el sol del mediodía. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a ver en esta mañana es el ejercicio de la autoridad, basándonos en el libro de Marcos, el capítulo 10, los versículos del 35 al 45. La autoridad y el ejercicio de la misma, el ejercicio de la autoridad, es el centro de la controversia en todo el universo, porque es la verdad. Desde la perspectiva de Dios y que se evidencia en su palabra, hay 4 conceptos que la Biblia muestra de lo que representa la revelación: la visión, el propósito, el poder y la misión, en donde estos 4 puntos muestran lo que es el reino de los cielos, reflejada en lo que dice el mismo texto: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la visión de la revelación bíblica, el propósito que tiene la palabra de Dios, el poder que surge del ejercicio de la autoridad y la misión que tenemos como iglesia, siempre debe producir justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el sistema mundo, el que lamentablemente nos encontramos en este momento, se utilizan también estos 4 términos: visión del mundo, propósito que tiene el mundo, el poder que tiene el mundo y la misión que tiene el mundo. Pero estas 4 características han ejercido a lo largo de la historia dominio sobre la raza humana, abuso a la raza humana y sufrimiento de todos los pueblos a lo largo de la historia. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que representa la autoridad de Dios, manifestada en estos términos que me permitan explicar, no en términos tan religiosos, de la siguiente manera: ¿qué es la visión que a través de la revelación de la Escritura Dios nos quiere decir? Una visión para comprender en forma coherente toda la creación, entender su historia y su realidad. Esto significa visión, y la palabra de Dios nos permite adquirir eso.
2, propósito. Si tengo la visión clara de la revelación bíblica, va a surgir un propósito para vivir, un propósito para trabajar, un propósito para morir inclusive, con una gobernabilidad que dé honra y de gloria a mi vida en forma cotidiana. 3, el poder para construir una sociedad llena de amor y de justicia. ¿Acaso no sería estupendo que la comunidad a nivel de la raza humana pueda percibir que si hay visión de Dios, propósito como revela la palabra y un poder, sirva para construir una sociedad de amor y de justicia y no la que lamentablemente el mundo lo ha producido? Y una misión para dar esperanza a los que no tienen voz. Estas 4 columnas son el fundamento de una sociedad saludable. Pero si una de estas 4 columnas colapsa, la sociedad se desploma y sobrevive, porque así ha sucedido en medio de las ruinas. El trabajo del Evangelio de Cristo y lo que debe hacer la Iglesia de Cristo es que a través del Evangelio se pueda reedificar las ruinas que ha dejado el pecado. Se pueda restaurar los cimientos para levantar un estilo de vida saludable para las próximas generaciones. Reparar las calzadas para que vuelvan a ser habitadas. Hemos visto que la maldad es la capacidad que tiene el ser humano de producir desastres. Y lo que está pasando en el mundo es una evidencia de ese desastre, cuyo caos, escuche bien esto, cuyo caos crecerá más de la que en este momento hay, hasta que llegue el colmo, la maldad del ser humano. Y en la lontananza se perciba, como se lo está percibiendo, el sonido de la segunda venida de Jesucristo, en donde al venir y en el milenio se podrá ver el resultado del concepto de la justicia total en este sistema mundo. Oh Maranata, Maranata, Señor Jesús, ven pronto. Analicemos en función del libro de Marcos lo que menciona la Escritura. Marcos, el capítulo 10, los versículos del 35 al 37. Dice así la Escritura: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Los discípulos de Jesús en el libro de Marcos habían pasado recientemente una especial experiencia. Un joven, un señor, se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué es lo que yo debo hacer para alcanzar la vida eterna? Le dijeron a Jesús. Y los discípulos estaban en ese escenario. El Señor Jesús le dijo, luego de que cumplas lo que dice la ley: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. Luego el hombre le dijo: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Pero luego le dijo Jesús: una cosa te falta. Ve, vende todas tus riquezas y dales a los pobres, y ven y sígueme.
y el joven se alejó muy triste porque era muy rico. Eso le dice el libro de Marcos, capítulo 10, los versículos 19 y el 22. Aprendieron que seguir a Jesús tiene un costo y hay que saber pagarlo. Los primeros serán los últimos y los últimos primeros, lo dijo Jesús en el libro de Marcos 10:31. Pero al parecer, los discípulos no aprendieron la lección. Jacobo y Juan, que tiene de apellido Boanerges, hijos del trueno, quisieron tomar ventaja con respecto a sus compañeros de equipo y le pidieron a Jesús un puesto de autoridad, un puesto de privilegio cuando estén en el reino de Cristo. Ellos, Jacobo y Juan, querían estar apartados de sus compañeros en un puesto superior, en un puesto de privilegio. Querían ganarse la autoridad que no les correspondía. Pero el texto muestra claramente, y querida iglesia de la alianza, este principio bíblico. La autoridad no se gana. La autoridad solamente se recibe y hay que saber ejercerla. Veamos otro punto muy importante en esto y quisiera pedirles, querida iglesia, que al analizar este texto, que es profundo, pero simple a la vez, requiere tomar una decisión y anhelo en el Espíritu Santo que al entender estos versos de lo que es la voluntad de Dios y la liberación de la vida. Marcos 10, del 38 al 40. Dice así el texto bíblico. Verso 38. Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, podemos. Jesús les dijo, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Jesús no se enojó con ellos, sino que les abrió su entendimiento en un diálogo con Jacobo y Juan, que se den cuenta de su error y que todos los discípulos aprendan una lección. Tal es así que el Señor Jesús les dijo a los dos, ustedes no saben lo que piden. Para que ellos se den cuenta de su atrevimiento, les hizo dos preguntas que son muy importantes y que el Señor Jesús nos está diciendo ahora a usted y a mí. Nos está diciendo esta pregunta. ¿Pueden beber del trago amargo que yo voy a beber? ¿Pueden recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos, sin saber muy bien su significado, le contestaron de manera afirmativa. Sí, podemos, muy seguros. Pero, ¿qué significa la copa y qué significa el bautismo? Le pregunto a usted, como me he preguntado yo, ¿qué significado tiene la copa o ese trago amargo? ¿Qué significado tiene el bautismo? En los evangelios, la historia de Cristo se presenta dos episodios muy importantes. Veamos primero el significado de la copa. La copa no se presentaba todavía en el tiempo de esta descripción de Marcos 10. No se presentaba todavía en la vida de Jesús. Se presentó en Getsemaní el día anterior a su muerte. Querida iglesia, escuche bien esto. La copa o el trago amargo representa la voluntad de Dios. ¿Cómo un trago amargo la voluntad de Dios? Escuchemos con atención
lo siguiente. Jesús en Getsemaní, previo a su arresto, en Lucas 22, del 42 al 44, dice el texto. Jesús estaba orando. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo o esta copa, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero como estaba angustiado, Jesús estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Así narra el texto. ¿Qué estaba diciendo Jesús en ese momento? Jesús entró en agonía. Estaba experimentando una muerte prematura y pidió al Padre que le libere de esa muerte prematura, ya que la voluntad de Dios respecto a Cristo era que vaya a la cruz a producir la redención que estaba prometido de parte de Dios desde Génesis 3:15. Pero Jesús, en su misión reverente, declaró su obediencia total a la voluntad del Padre en medio de la crisis de la agonía en la cual estaba. Jesús vino a esta tierra a realizar la voluntad del Padre sobre todas las cosas. Y sí, debía morir prematuramente, como lo expresaba en Lucas 22, del 42 al 44. Jesús estaba listo para hacer la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla! Jesús le dijo a Jacob y a Juan si iban a beber la copa, en verdad, y eso implicaba hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo registra la historia? Jacobo fue el primer mártir de los discípulos de Cristo. Fue muerto a espada por el rey Herodes, como narra Hechos capítulo 12, los versículos del 1 al 2. ¿Qué pasó con Juan? Ya anciano, fue desterrado a la isla de Patmos y recibió la más grande revelación de Dios, como es el Apocalipsis. Así lo narra Apocalipsis capítulo 1, el verso 9. Escuchemos bien con atención, por favor. Haga un esfuerzo por ser capturado por el Espíritu. Hacer la voluntad de Dios es un trago amargo. Fue para Jesús, ya que entró en agonía antes de ir a la cruz y oró con lágrimas al que le podía liberar de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Y en su padecimiento aprendió a obedecer. Eso dice el libro de Hebreos del capítulo 5, los versículos 7 al 8. Y luego, regresando a Lucas 22:43, fue atendido por los ángeles, como dice así el texto. Nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad y trabajar para Dios, y trabajamos para Dios bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestro propio interés. Pero dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere es un trago amargo y requiere humildad y valentía para tomarlo. ¿Qué enseñanza no le parece? Pensar que cuántos líderes puede haber en las iglesias evangélicas que estén haciendo su propia voluntad, aunque trabajen para Dios. Hacer la obra para Dios, inclusive una vida consagrada, inclusive una vida de sufrimiento, y hacer la voluntad de Dios no siempre son la misma cosa.
Puedo estar haciendo las cosas para Dios, pero estar fuera de su voluntad. El hacer la voluntad de Dios es la más alta prioridad en el ser humano, así como fue para el Señor Jesucristo. La obediencia a Dios está ligada directamente en hacer su voluntad. Por lo tanto, yo puedo decir, estoy obedeciendo a Dios, significa que estoy haciendo su voluntad. Veamos ahora lo que es el bautismo. En el caso de Jesús, el bautismo en agua, Jesús ya lo hizo con Juan el Bautista, recordemos, Lucas 3:21. En este texto habla de un bautismo que va a recibir después. Por lo tanto, no significa el bautismo en agua que Jesús ya le recibió. Analicemos con mucho cuidado Lucas capítulo 12, el versículo 49 al 51. Escuchemos bien, por favor. Atentos. El Espíritu Santo nos va a enseñar algo lindo. Y el tema es el gobierno de Dios. ¿Qué sucede cuando hay gobierno de Dios? El texto de Lucas 12, del 49 al 51 dice, hablando Jesús, he venido a traer fuego a la tierra. Y como quisiera que estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que yo vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Qué texto más fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa en el gobierno de Dios? En el gobierno de Dios se evidencia en el ministerio de Cristo. Y este texto de Lucas 12, del 49 al 51, ¿qué está queriendo decir? Cristo tenía conciencia de que vino a esta tierra para traer fuego, contienda, división. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo vino a traer fuego, contienda, división? Para Cristo, hacer la voluntad de Dios implicaba necesariamente que esté alineado de manera exacta a la obra de la cruz y la voluntad del Padre. Jesús en Getsemaní estaba en agonía, estaba muriéndose. Y él estaba diciendo, Señor, me estoy muriendo. No voy a cumplir el propósito por el cual vine aquí a esta tierra, de ir a la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué maravilla, Dios mío. Qué maravilla. Cristo en la vida del cuerpo anhelaba que ese fuego se manifieste lo más pronto posible. Y mientras estaba en el cuerpo, Jesús anhelaba que ese fuego se manifieste. Pero para ello era necesario sumergirse, bautizarse en la muerte que representaba la cruz, para que una vez que la muerte aparezca, surja la vida. Mientras Jesús estaba en el cuerpo, mientras Jesús estaba en su ministerio y no iba a la cruz, la vida se detenía. Para que fluya la vida, el cuerpo de Cristo tenía que ser quebrantado en grado sumo. Para que fluya la vida, implicaba que su cuerpo le constituía un estorbo. Y una vez que fluía la vida, la división se producía. Los que se aferraban solo a la vida del cuerpo. ¿Por qué razón? Simple. Porque la gente sin Cristo se centra a mantener solo la vida del cuerpo y se opondrá a todo lo que implique pureza y santidad. Eso es verdad.
Donde hay vida, hay contienda. Por eso el bien lucha contra el mal. Después de la muerte de Jesús, tenía que surgir la vida que le permitía al ser humano, a usted y como yo, que cambiemos la esencia de nuestra naturaleza. Cuando surge la vida por el Espíritu Santo, cuando el hombre acepta la obra de la cruz, cuando yo acepto la redención de Jesús, muero yo para que surja la vida. Por eso, la redención, la obra de Jesús aquí en la tierra, no es que su trabajo vino a ser para que yo, siendo malo, me convierta en bueno. No, eso no es así. La obra de la cruz, la obra de redentora de la cruz es para que yo, siendo pecador, habiendo estado muerto en mis delitos y pecados, resucite a una vida con un cambio de la esencia de mi naturaleza. Sin quebrantamiento no puede surgir la vida, pero ahora aún, cuando surge la vida, se inician los conflictos. Todo creyente que afirma su fe en Jesucristo en su lugar de trabajo va a producir conflictos, porque el bien siempre se estrella contra el mal. Querida iglesia, usted y yo debemos quebrantar nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza con el nuevo nacimiento cruje y grita de dolor porque no está enseñado a estar en santidad. Y cuando la carne protesta, cuando la carne cruje, es porque la vida del Espíritu se manifiesta. Vencer la inercia de la comodidad y la flojera es necesario para que fluya la vida del Espíritu y beneficie a otros. Volviendo a Marcos 10:40, Jesús les hizo entender que pese a que Jacobo y Juan van a pasar por la copa, la voluntad de Dios, y por el bautismo, el quebranto de su carnalidad, el ubicar a la derecha y a la izquierda de Jesús es potestad exclusiva del Padre en el ejercicio de su autoridad. Querida iglesia, hacer la voluntad de Dios, quebrantar mi ser exterior, mi naturaleza, para que fluya la vida interior por el Espíritu Santo, es lo que es un avivamiento. Veamos ahora el concepto de la gobernabilidad de Dios y del mundo. Ya hemos entendido de manera maravillosa por el Espíritu Santo lo que significa la copa y el bautismo. Marcos 10, del 41 al 45. Dice así el texto. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Oh. La intención de Jacobo y de Juan produjo división en el liderazgo y molestia entre todos. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el problema y dio la solución, dando una lección a todos los discípulos
de lo que significa el ejercicio de la autoridad. ¿Qué es el ejercicio de la autoridad? Santiago 4, del 1 al 2, nos dice, para mostrar lo que es el gobierno del mundo. Y hemos visto el gobierno de Dios. ¿Cómo es el gobierno del mundo? Dice el texto de Santiago 4, del 1 al 2. ¿Saben por qué hay guerras y pleito entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Santiago 4, del 1 al 2. Todas las guerras de la historia humana se basan en el egoísmo y la maldad de lo que ostentan poder y tienen como fin acapararlo más y ejercer un control mundial. En la guerra que estamos viviendo en la actualidad entre Rusia y Ucrania, se percibe exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los que están perdiendo en este conflicto? La población civil, los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad. Se han tambaleado las economías de los países que están en conflicto y se ha tambaleado la economía mundial. ¿Quiénes son los que ganan en esta guerra entre Rusia y Ucrania? 4 áreas, 4 organizaciones mundiales. Las empresas que producen armamento de muerte en forma masiva, esas son las empresas que ganan. 2, las empresas mundiales que negocian el petróleo y el gas, como está sucediendo en el momento actual. Tercera, ¿quiénes ganan en la guerra del conflicto entre Rusia y Ucrania? La agenda globalista que promociona la ideología del género. Esto es fuerte lo que se está diciendo. Pero George Soros está metido en esto. Y cuarto, China. China. China gana por el uso del collar de perlas geopolítico alrededor del mundo y la comercialización de las tierras raras que maneja China, porque en esas tierras raras se producen materiales de alta tecnología para la fabricación de la maquinaria para la guerra. Aquí se ve claramente que la gobernabilidad del mundo y la gobernabilidad de Dios son completamente diferentes. Y el ejercicio de la autoridad depende de a cuál modelo yo voy a escoger. O escojo el gobierno del mundo o escojo el gobierno de Dios. Jesús planteó a sus discípulos lo que es el principio de la gobernabilidad de Dios. El más grande en autoridad es el que sirve. El primero es el siervo de los demás. Y Jesús se puso como ejemplo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. ¿Qué está diciendo Dios entonces? ¿Cómo se debe ejercer la autoridad? La autoridad no se impone, sino que se sirve humildemente. La iglesia de Cristo, al obrar, al trabajar, su trabajo es espiritual. El trabajo de la iglesia es espiritual, no político. La condición para ser autoridad es un sentimiento de incompetencia, de indignidad, porque la autoridad no se gana, se le recibe. Mi camino es la obediencia y no buscar ser autoridad. Es servir y no buscar ser jefe. Es ser servidor y no gobernante. ¿Qué tal? Y mira lo que dice el texto.
Dios usa a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, con el fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, del 27 al 28. Entremos en un momento de oración. Padre querido, frente a la revelación de tu palabra, ayúdanos, por favor, a tener una visión clara de acuerdo a lo que tú has creado en este universo, al conocimiento de la realidad, tener un propósito. ¿Para qué vivir? ¿Para qué morir? ¿Para qué trabajar? Con una gobernabilidad de gloria y de honra. Un poder para desarrollar una comunidad llena de amor y de esperanza. Y tener una misión para que se pueda escuchar la voz de los que no tienen voz. Para ello, entender lo que es la copa, trago amargo, en dejar de hacer lo que yo quiero para hacer la voluntad de Dios. Y el bautismo de sumergirme en la muerte, porque tu palabra dice que yo ya estoy muerto y que mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Quebranta, Señor, mi naturaleza carnal, para que fluya el Espíritu Santo en total libertad. Dios mío, levanta la iglesia de la alianza con estas características que tú nos has revelado en tu palabra. Pero oramos también con clamor por las mujeres ecuatorianas que sufren violencia intrafamiliar. Oramos por los miembros de la Junta Directiva Nacional, por el pastor David Mutre, por su familia. Que Dios les provea siempre sabiduría y que siempre la Junta Directiva Nacional pueda hacer la voluntad de Dios y se quebrante su naturaleza para que fluya la vida del Espíritu. Oramos, clamamos por el territorio ecuatoriano y que podamos, en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania, se puedan exportar a otros mercados los diversos productos que nuestra tierra produce. Oramos por los niños desaparecidos que se continúa pasando en nuestro país. No permitas, oh Dios, destruye las organizaciones delictivas que trabajan con el trato de blancas y los robos de los niños. Destrúyelos en el nombre de Jesús. Destruye los sicariatos que hay todavía en el Ecuador. Destrúyelos en el nombre de Jesús. Destruye su estructura organizativa. Destrúyelo en el nombre de Jesús. Que se cumpla lo que dice tu palabra. La maldad destruye a los malvados. Gracias, Señor, por este tiempo, por revelarnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.